lo que tiene que ver con la economía. Ricardo Couchot está en este momento, él es gerente de negocio bursátil de Leiva Hermanos, como siempre nos atienden. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. Walter te saluda desde el piso de Diario 6. Hola Walter, muy buenos días para vos y toda la teleaudiencia. Muy bien por acá, muy bien. Ricardo, me alegro mucho. Bueno, como lo decíamos, ¿no? A pesar del frío, la semana se viene bastante calentita con el tema de los mercados, el tema del dólar blue que ya está llegando a los 600, ¿no? Esto era algo que ya estaba como ya previsto. Yo no sé si la desconfianza de los mercados también en cuanto a las elecciones, ¿por dónde pasa todo esto, no? Sí, sin lugar a dudas, era de esperarse que la semana previa a las elecciones primarias, a las PASO del fin de semana que viene, iba a ser intensa desde lo cambiario y desde la perspectiva de los mercados. En ese sentido, veníamos ya viendo en las semanas previas una suba en los distintos tipos de cambio y si bien nosotros somos conscientes de que por ahí el precio o el tipo de cambio que más o que se suele mencionar con más asiduidad es el dólar blue. Nosotros recalcamos que es un dólar ilegal y que hay otros dólares alternativos a los que se puede acceder de manera totalmente legal, y esos dólares también vienen subiendo, ¿sí? En distinta magnitud, pero vienen subiendo, ¿sí? El dólar contado con liquidación, que es un dólar puesto en el exterior, cerró ayer cerca de los 590, es decir, cerca del dólar blue. Y el dólar MEP, que es un dólar en el país que puede comprar cualquier ahorrista, ayer cerró más cerca de los 517, 520 pesos. Y hay que aclarar un poco que es un mercado bastante intervenido por el gobierno, ¿sí? Pero en las últimas semanas venimos viendo aceleración en estos dólares y también acompañado de una suba en el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial, ¿sí? Ayer lunes el dólar mayorista subió casi un 1,4% con respecto al viernes, lo cual es un ritmo de más del 100% anualizado, que es mucho más alto de lo que se venía teniendo. Entonces uno entiende que si bien hay una parte importante de la habitualidad de procesos electorales en los cuales los ahorristas, los agentes económicos, empresas, personas, individuos que tienen algún excedente buscan proteger ese capital y en general en Argentina lo hacen dolarizándose con los distintos instrumentos que hay disponibles. Eso sería un poco lo normal de cualquier año eleccionario. También tenemos un año particular con pagos al Fondo Monetario, con menor cantidad de reservas en el Banco Central, debido también a la menor liquidación producto de la sequía. Así que hay una serie de factores que hacen, que meten un poco de ruido en la ecuación. Esto de por las dudas, Ricardo, es algo que los argentinos nos viene siguiendo desde hace muchísimos años, ¿no? Porque es una cuestión especulativa, como usted lo decía, un dólar ficticio que es el dólar blue, que se compra en la calle, que se compra en el mercado negro. Pero más allá de todo esto, es como que si la gente ya está viendo un dólar casi pisando los 600 pesos y ya sabe de que se viene una suba de las cosas en poco tiempo, ¿no? Usted lo decía también, ¿no? Esto también ha dado la suba de otro tipo de dólares, pero lo que tiene que ver con la suba, la gente está como muy convencida de que se basan por la especulación de lo que pasa con el blue también para aumentar el precio de los comestibles, el precio de muchísimas cosas. Ni hablar los electrodomésticos que no suben ni 1.000 ni 2.000, suben de a 10.000 pesos directamente, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, todos estos movimientos, y mientras más abruptos sean, peor, todos estos movimientos tienen impacto en la formación de precios. A veces con sustento, otras veces sin sustento, ¿sí? Está claro que las importaciones se rigen por el tipo de cambio oficial mayorista, que está a 280, 280 y pico, ¿sí? Que en realidad para el ahorrista no es accesible, ¿sí? El dólar turista está cerca de los 580, ¿sí? Entonces en realidad hay que ver cuál es el ficticio, ¿sí? Y cuál es el real. Hay muchas importaciones atrasadas, ¿sí? Porque no se van autorizando. Cuando pasa eso, hay importadores que tienen que recurrir a dólares alternativos, como el contado con liquidación,
y si uno hace una importación a 590 pesos con un dólar en blanco, es posible que traslade eso a precios, ¿sí? Entonces, por eso yo mencionaba un poco más allá del dólar blue, que a veces también, sin lugar a dudas, puede servir como referencia, y como yo les decía, seguramente en varios casos sin sustento, pero también hay dólares alternativos y legales que no están lejos de esa cotización y que uno entiende que una empresa que tenga que importar algo, un insumo para poder seguir produciendo y tiene las importaciones trabadas, bueno, recurra a los dólares alternativos legales en blanco, ¿sí? Para de algún modo pagar esas importaciones y seguramente ese mayor dólar lo va a trasladar a precio. Entonces, toda una cadena que se genera cuando hay estas distorsiones. ¿Cuáles son las distorsiones? Que tenemos un dólar de 600 y tenemos un dólar de 300, tenemos más de 100% de brecha, ¿sí? Y en el medio, y esa gran diferencia da lugar a muchas especulaciones, muchos negociados, ¿sí? Y en definitiva perjudica a la mayoría de los consumidores. Ricardo, una persona que, no sé, se me ocurre, vendió una casa, vendió una fracción de campo, el solo hecho de decir todavía no tengo planes, qué es lo que voy a hacer, no sé si hacer un viaje, si, bueno, ayudar a la familia, etcétera, etcétera. Quiero ir al dólar MEP, ¿no? Un dólar que usted decía que estaba a 514 pesos. La gente por ahí, por lo general, quiere tener este dólar físico, ¿no? Se hacen las diferentes operaciones y demás, pero ¿se puede obtener el dólar físico como mucha gente por ahí prefiere, que no es lo aconsejable por todo lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Sí, la operatoria de dólar MEP es sencilla y permite desde de un día al otro, es decir, en 2 días hábiles, pasar de tener pesos en la cuenta bancaria a tener dólares en la cuenta bancaria en dólares. ¿Sí? Es decir, se trata de dólares contantes y sonantes, más allá de la operación que haya en el medio, de la cual se encarga la gente como Leiva Hermanos. No tiene límites de cantidad, siempre con fondos justificados, y una vez acreditados esos dólares en mi entidad bancaria, en la entidad bancaria del cliente, puede solicitar el retiro cuando así lo disponga, ¿sí? No tiene que haber ningún problema para el retiro de los dólares porque son dólares obtenidos de manera 100% legal, con total justificación, con total trazabilidad de los movimientos. Así que sin lugar a dudas se trata de un dólar del que se puede disponer físicamente, entendiendo un poco las cuestiones de logística de los bancos, que las sucursales no siempre tienen todos los dólares, por supuesto, de sus clientes en la sucursal, a veces puede haber alguna demora, eso a veces es lógico, pero son dólares contantes y sonantes que se puede retirar. Como bien decías vos, hay que ver si es lo más recomendable, tanto desde el punto de vista de las inversiones, ¿sí? O también sabiendo que hay inflación en Estados Unidos, es decir, hay instrumentos que permiten darle rentabilidad a esos dólares, y desde el punto de vista de la seguridad, ¿dónde voy a tener yo esos dólares físicos que retiro, ¿no? Bien. Ricardo, ¿usted cree que antes de las pasos, ya estamos a días nada más, ¿no? ¿El gobierno pondrá alguna operación un poco para frenar todo esto? Yo creo que ya lo vienen intentando. Hubo una serie de medidas, la última fue la semana pasada, que vino un poco a poner fin a una operación que se hacía así especulativa, porque había mucha diferencia de precios entre dos cotizaciones del dólar. Se podía comprar barato y vender caro básicamente sin ningún riesgo, y hubo una medida que vino a poner un poco freno a eso. Ya sabemos que el MEP es un mercado intervenido porque tratan de que se use un poco de referencia a ese valor, que es un poco más bajo que los demás, atendiendo un poco a esto que hablábamos de que a veces los precios se fijan un poco mirando a estos dólares también. Entonces el gobierno tiene un ojo puesto ahí, pero creo que llegando al tiempo definitivo, que es el de las elecciones, y con las complicaciones para el pago con el fondo, hay que tener presente que se recurrió a nueva deuda, nuevos préstamos, ¿sí? Con la Corporación Andina de Fomento, un préstamo con Qatar, ¿sí? Y una utilización de otro tramo del swap con China para poder cubrir los vencimientos del fondo,
y antes de recibir los desembolsos que se van a recibir después de las PASO, ¿sí? Entonces estamos en una situación crítica en la cual se trata un poco de llegar al próximo desembolso con el fondo, es decir que el gobierno va tratando de tomar medidas, pero uno por otro lado ve que ayer, por ejemplo, subió el ritmo de devaluación, ¿sí? Tal vez venga un poco por las exigencias del Fondo Monetario Internacional también. Entonces, la realidad es que seguramente siga tratando de poner medidas para llevar tranquilidad y posiblemente lo logre, pero estamos en una dinámica complicada y que no hay que dejar de atender porque sería peligroso que se descontrole. De momento no es algo que tengamos en vista que pueda pasar, pero estamos a pocos días de las elecciones y sin lugar a dudas la presión sobre los dólares estos días va a seguir. Somos hijos del rigor, Ricardo, ¿no? En la Argentina puede pasar cualquier cosa, como que ya estamos acostumbrados y miedo a lo que suceda también en diciembre o en octubre, luego de las elecciones generales. Pero toda esta movida, todo esto, este cimbronazo, podríamos decirlo así de esta manera, contribuye a que el peso se devalúe cada vez más, ¿no? Sí, de hecho venimos asistiendo a una devaluación constante del peso, si bien de momento venía un poco por detrás de la inflación, en el último tiempo se aceleró. De nuevo, es posible que sea un poco un pedido o una exigencia del fondo, en el sentido de que el fondo lo que busca es asegurarse que Argentina tenga capacidad de repagarle esa deuda. Una de las maneras justamente es que el tipo de cambio sea más alto y que eso invite, ¿sí?, a los exportadores a exportar más, a liquidar más divisas, ¿sí?, y que se fortalezcan las reservas del Banco Central. Ese es el porqué de generalmente el fondo quiere que se aumente el ritmo de devaluación. Y es una creencia generalizada que gane quien gane, el ritmo de evaluación va a aumentar, ¿sí?, sea con un salto directo o discreto y posterior crawling peg o devaluación permanente con niveles bajos, o aumentando un poco más fuerte el nivel de devaluación diaria, ¿sí? Eso un poco está por verse, pero se lo diga o no, es posible que sea un camino casi único que va a seguir gane quien gane. Qué increíble, ¿no? Ricardo, nos quedan muchísimas preguntas para hacer realmente. El tiempo apremia, tenemos más notas, pero realmente es un tema que me gusta, ¿no? Y nos apasiona por ahí también el tema de la economía, los argentinos, el día a día, cómo lo sobrellevamos. Pero también le quiero pedir una opinión muy personal, ¿no? Ustedes que están en el tema de todos los movimientos, que conocen el tema de la experiencia, uno de los precandidatos, y se ha hablado mucho este año, el año pasado y otros años anteriores también, sobre la dolarización de la economía. ¿Qué opina usted acerca de esto? Sí, la verdad es que más allá de mi opinión personal, se trataría de una medida totalmente disruptiva. Yo creo que hoy, sacando un poco a los candidatos de izquierda, el mercado ya está concentrado más al centro. Y del centro estoy hablando de los precandidatos tanto de Juntos por el Cambio como de Unidos por la Patria. El mercado ya entendió que si en Unidos por la Patria el candidato principal aparentemente es Sergio Massa, se trata de un candidato menos disruptivo que otros potenciales de esa fuerza. Entonces el mercado hoy está viendo como que lo más disruptivo sería que gane justamente Libertad Avanza, que tomaría este tipo de medidas. Yo realmente no he evaluado la viabilidad de estas medidas, posiblemente sean viables. Creo que no hay ninguna experiencia en el mundo de un país con la economía del tamaño de la Argentina. Argentina, más allá de las crisis recurrentes y en el último tiempo y del crecimiento exiguo que ha tenido, se trata de una economía mediana, ¿sí? No es una economía chica, y que ceda un poco la independencia en el manejo de la política monetaria puede ser una cuestión que en determinados momentos
genere otro tipo de crisis, ¿sí? Es decir, para un país de la economía argentina no sería una medida sencilla. Así que más allá de que sea viable desde lo técnico, hay que ver desde lo político qué viabilidad tiene. Esa es mi gran duda, digamos. Bien. Ricardo, ha sido muy amable, como siempre, gracias por estos minutos. La gente de Leiva Hermano siempre acompañándonos por ahí también en lo que tiene que ver con las dudas y las consultas y sobre todo los movimientos cambiarios que hemos tenido en este año todavía. Y bueno, creo que esto va a continuar también. Muchísimas gracias, Ricardo. Por nada, Walter, que tengas buen día. Bueno, muy bien. Así entonces hablando acerca de esta disparada del dólar blue y también un poco acerca